Bueno, hola chicas, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Vamos a arrancar nuestra cuarta clase correspondiente a nuestra materia política y ciudadanía. Antes que nada, bueno, saludarlos, espero que estén bien. Eh, en principio, respecto a nuestra cursada, salvo muy poquitos casos aislados que me han dicho que tienen algún problema de conectividad. Por la información que tengo, estamos todos en perfectas condiciones para seguir cursando. ¿eh? Digo esto porque en el foro vi muy poca participación, casi nada. Espero que estén con compromiso, organizándose para seguir leyendo y ponerle garra a esta situación que, si bien es difícil, hay gente que sí la pasa difícil. En la mayoría de los casos para nosotros es molesta más que difícil. Gracias a Dios tenemos un techo, no nos faltan las necesidades básicas, así que hay que ponerle garra. Es un momento molesto, que por ahí uno se desorganiza la rutina, hay que organizar cómo compartir la computadora por ahí con un hermano, con un padre. Pero bueno, igualmente ante situaciones particulares espero que me lo digan para tenerlo en cuenta. Me han dicho de algunos y lo tengo en cuenta. Bien, así que esas breves palabras antes que nada de comenzar este tema. Recuerden, en estos momentos difíciles, justamente en los momentos más arduos es donde más se destacan aquellas personalidades que después eh, logran ser exitosas. Así que tenemos que tratar de estar enfocados en lo que nos gusta, en lo que nos sirve. Bien, bueno, vamos a empezar. Última clase para retomar. Habíamos visto más que nada historia, ¿eh? El paso desde la Edad Media hacia el Estado moderno contemporáneo. Nos habíamos enfocado en las teorías de diversos pensadores políticos como Locke, como Montesquieu, como Rousseau, como Hobbes, que en resumen cada uno daba su aporte, su interpretación de cómo se estaba dando ese cambio, esa revolución desde el punto de vista político, de la organización política. Y bueno, por ejemplo, vemos que Hobbes, en un momento donde había una monarquía absolutista, él habla que ya había tenido que haber una monarquía parlamentaria, o sea, ya era un cuestionamiento, una diferencia. Él decía que había que ya dividir el poder. Locke lo mismo, y Locke es el padre del liberalismo. Él hace mucho hincapié en las libertades individuales, en poder opinar, poder votar, poder ser juzgado por un juez imparcial y no por el mismo monarca, por el mismo soberano. Montesquieu después ya hace más hincapié en la división de poderes, en que tiene que haber un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. Todo eso tendiendo con la intención de diversificar la fuente de poder, que no esté centrada en solo una persona, que eso permite que exista abusos y un nulo control. Bien, eso es un repaso de lo que vimos la clase pasada. En esta clase vamos a arrancar con sistema republicano. Bien, importantísimo. Nadie aprueba política y ciudadanía, nadie, si no sabe el sistema republicano. A partir del sistema republicano uno puede entender después cómo se deriva un sistema de gobierno en una dictadura, en una forma autoritaria de poder. Si no tiene claro el sistema republicano, es lo que más nos va a llevar, y es lo que hoy en día también, discusiones políticas que se derivan hoy en día en base a ese principio. O sea, es un tema súper actual. Así que pónganle mucha atención, importancia. Sugiero en esta clase agarrar papel, lapicera como en las anteriores, y cada uno hacer sus propios apuntes de esta clase y de las cosas que vaya haciendo. Fórmense la práctica de metodología de estudio de hacerse apuntes. Al hacer apuntes, uno escribir ya va estudiando. Así que es una sugerencia. Entonces, sistema republicano. Bien. El sistema republicano habla de una serie de principios. Bien, yo les dejé un PowerPoint que, antes de hablar del sistema republicano, da una definición de Estado.
consejo, yo no tomo definiciones de memoria. No pretendo que ustedes estudien de memoria. Sí, tengan en cuenta conceptos, palabras centrales. Por ejemplo, a ver, estoy acá con la clase de ustedes mismos, con el mismo Power, y veo que la definición de estado que yo les subí, que es una de las tantas, por eso yo no tomo tampoco definiciones, porque definiciones de estados hay un millón, definiciones de sistema de republicano hay un montón, no me importa entonces que estudien de memoria una de tantas. Yo recolecté una de las que más me gusta y por ejemplo dice, es una forma, estamos hablando de estado, es una forma de organización social, política y económica, comienza diciendo. Y eso lo podemos entender. O sea, no es necesario memorizarlo. Si nos dicen es una forma de organización social, política y económica, nosotros, en base a lo que ya vimos en las clases previas, vimos que hay otras formas de organización social, política y económica. La de la antigüedad y la de la Edad Media. Recuerden que yo les hice hacer el trabajo de dividir los tres periodos en sus tres dimensiones. Entonces, a partir de ahí ustedes pueden entender por qué decimos, bueno, el Estado es una forma, una de las tantas que ya conocemos, formas de organización social, política y económica. Luego la definición sigue diciendo soberana y coercitiva. ¿Qué significa soberana? Bueno, soberana es que detenta el poder para sí. Bien, a partir de que nosotros como pueblo, lo dice Hobbes, lo dicen los contractualistas, le delegamos a estos representantes el poder para que organicen y administren la sociedad en nuestra representación, nosotros le estamos dando el poder a ellos para que lo apliquen. Yo no puedo, no obstante que se considera que la población tiene el poder, yo no puedo ejercer el poder por nombre propio. No puedo ir a hacer justicia por mano propia. No puedo decir, bueno, tal es corrupto, yo voy y yo lo encarcelo como ciudadano y lo meto. No, hay toda una burocracia y todo un aparato estatal que va a aplicar el poder el mismo Estado. Bien, entonces eso significa soberana, que el poder lo guarda el propio Estado. No puede ser ejercido por los ciudadanos. Coercitiva, bueno, justamente que tiene lo guarda para sí y lo puede ejercer ella misma. Son muy parecidos esos términos. Soberano es que el poder lo tiene para sí y coercitivo es que lo puede imponer a la sociedad. Dice, formada por un conjunto de instituciones públicas, vamos a ver a lo largo de la materia cuántas instituciones públicas conforman un Estado, son varias, por ejemplo el ejército es una institución pública, bueno, el Congreso con su división de poderes, varios organismos estatales, la educación pública para algunos estados como lo nuestro es una institución pública. Bueno, ahí tenemos ejemplos de por qué se habla de instituciones públicas. Y dice que tiene el poder de regular la vida nacional de una población en un territorio determinado. Bueno, poder ya no sé cuántas veces lo fuimos diciendo y repitiendo a lo largo de todos los temas que estuvimos viendo desde el comienzo de la materia. Recuérdense en la primera clase que yo les dije que iba a ser el tema más importante de la materia, el que más se reitera, el objeto de estudio de nuestra disciplina. Bien, cualquier tema de política ustedes tienen que tener como un link acá que diga, bueno, lo analizo en base a la configuración, al esquema, cómo se establece el poder. Y después termina diciendo, bueno, población y territorio. No hay Estado sin población, obviamente, y no hay Estado sin territorio. Bien, entonces no pretendo que ustedes, por ejemplo, memoricen esta definición, pero sepan que es una forma de organización social y política y económica, porque vimos otras, que es soberana y coercitiva, porque guarda el poder para sí, es el único que lo puede ejecutar, que no puede haber Estado sin un territorio y sin población, y obviamente, bueno, ya dijimos el poder, que es uno de los elementos fundamentales que guarda para sí el Estado. Bien, y hay instituciones públicas. Bueno, vamos a ver a lo largo de la materia cuántas instituciones públicas tiene un Estado. A mencionar algunas. Entonces, a partir de ahí es la forma de estudio que yo sugiero, entenderlo. Bien, vimos entonces una definición de Estado, vamos ahora sí a sistema republicano. El sistema republicano habla de una serie de principios, justamente para qué dijimos hace un ratito, bueno, para prevenir, para luchar contra esa
conglomeración, contra ese abuso, contra esa concentración del poder que existió a lo largo de la historia en monarcas, señores feudales, emperadores. Bien, que existe un control. Y eso a su vez preserva las libertades de la ciudadanía, que sepamos que bueno, podemos tener nuestras propiedades, podemos circular, podemos pensar como querramos, podemos ser juzgados por alguien independiente, no de acuerdo a si me cae mal o bien. Entonces eso garantiza derechos y libertades de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, primero, fundamentales, igualdad ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos, no existe más, como en la Edad Media, una clase privilegiada, como era la nobleza, que tenía otros privilegios, otros derechos, otras ventajas por sobre otra clase social, o sobre otro estamento social. ¿Hay clases sociales, Luis? Sí, bien, eso, pero es otra forma, es otra cosa distinta. En la Edad Media no había movilidad social. Uno, si nacía un campesino, moría un campesino. Si no nacía noble, lo más seguro que iba a ser noble. Con todas las desventajas del sistema capitalista, o sea, con todas las cosas para criticar en realidad, estableció la movilidad social. Hoy uno puede ser de clase baja y emprender algún negocio o trabajar y poder ascender de clase, que eso no sucedió en otro momento de la humanidad. Es gracias a este sistema, de nuevo, con las cosas para criticar, pero sin lugar a duda significa una evolución respecto a sistemas anteriores. Entonces, igualdad ante la ley. No, o sea, esto lo menciono para que aquellos que digan, bueno, Luis, pero no somos todos iguales ante la ley, porque hay algunos que tienen, bueno, el tema del sistema económico es otro punto. Tiene relación, pero es otro punto. Estamos hablando técnicamente de derechos. En cuanto a derechos, todos tenemos los mismos. El comentario que yo les hice es una derivación de lo que sería una discusión por ahí que se da muchas veces en la clase. Bueno, Luis, no, pero algunos tienen ventajas. Sí, tienen ventajas, pero es más que nada un análisis económico. Y es lo que digo yo. En base a este sistema existe movilidad social que por ahí en la Edad Media no había. Dijimos igualdad ante la ley. Vamos entonces a también división de poderes, fundamental. La próxima actividad que yo les voy a encomendar es que me digan la función, cómo está compuesto, cómo se eligen cada uno de los tres poderes que conforman nuestro Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Después yo les voy a pasar las consignas, todavía no se preocupen para eso, va a ser para la próxima clase. Pero fundamental, no, es imposible. De hecho, la gente adulta hoy en día, muchos no entienden las funciones de los poderes y a partir de ahí uno no puede saber si nos gobierna una dictadura o no, si uno no sabe qué función, qué tiene que hacer cada poder. Bien, recientemente hubo un fallo de la Corte Suprema que la vicepresidenta solicitó que le diga la justicia cómo debía sesionar el poder legislativo. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Es su tema, poder legislativo. Ustedes organícense. No podemos nosotros como poder involucrarnos en su forma de organización. Organícense. Bueno, eso supone justamente, es un buen ejemplo de lo que es para graficar la división de poderes. Bien, división de poder como segundo principio. Como tercer principio, los tienen puestos para aquellos que por ahí están mismo en la plataforma. Supremacía o soberanía de la ley. O imperio de la ley, van a leer. Supremacía de la ley, imperio de la ley. A mí me gusta decir imperio de la ley. O soberanía de la ley. ¿Qué significa? Que la ley está por encima de todos. No hay nadie más, como en otros periodos históricos, que se pueda ubicar por encima de la ley y que él pueda dictar la ley. Él pueda hacer de su voluntad la ley, como lo hacía un monarca. A partir de un sistema republicano, la ley está emanada de un poder que es el poder legislativo. Bien, que el poder legislativo es el que representa en realidad de mejor forma a la ciudadanía, porque es el único poder donde está no solo representada la mayoría, la decisión de la mayoría del pueblo, como si lo está en el poder ejecutivo, sino que también está representada las minorías. Si yo no elegí al color político que hoy nos gobierna, y elegí a la oposición, o elegí la segunda oposición, o hasta la tercera inclusive oposición, va a estar representada en el Congreso. Hay congresistas, diputados o senadores que representan esos colores políticos. Entonces, por eso digo que es el poder
del Estado que mejor representa la voluntad de la ciudadanía. Y la ley va a ser emanada de ese poder. Ya nadie más va a poder hacer de su voluntad la ley como lo hacía un rey, como lo hacía un monarca. Bien. Entonces eso hace al principio de supremacía, soberanía o imperio de la ley. Y a su vez, otra cosita más importante sobre este principio, la ley es la que va a organizar la sociedad. Si hace un ratito hablamos de distintas formas de organización, nuestra forma de organización basada bajo un Estado tiene como principio fundamental que la ley va a ser la que organizará el Estado. Bien, seguimos. Separación de los poderes, igualdad, soberanía popular, importantísimo, soberanía popular. El poder está en el pueblo, significa soberanía popular. Ya no está más el poder en un monarca, en un señor feudal, de nuevo. Vean por qué, acá se entiende por qué hicimos todo este recorrido histórico. Todos estos principios son teniendo en cuenta qué ocurría en el pasado. Si nosotros no sabíamos qué ocurría en el pasado, no los podemos entender. Entonces, hagan ese ejercicio mental. Así tenemos entonces soberanía popular, periodicidad de los cargos públicos. Significa que los cargos tienen un comienzo y un fin, o sea, razonable. Porque si vos me decís, bueno, si Fidel Castro estuvo 80 años en el poder, ingresó en el 40 y terminó en el 90 y pico. Tiene un comienzo y fin, sí, pero no es razonable. O sea, hay que poner un comienzo y un fin razonable a las funciones de políticas de nuestros representantes. Bien, eso quiere decir periodicidad de los cargos públicos. ¿Y por qué? Y porque también si no sería una forma de concentrar el poder, pues yo divido el poder en diversos organismos o poderes, pero están siempre los mismos son vitalicios. Es una forma de sería contradictorio, es una forma de desvirtuar ese fin de tratar de diseminar, de dispersar las concentraciones de poder. ¿Qué más? Tenemos publicidad de los actos de gobierno. Los actos de gobierno deben de ser publicados, deben de ser dados a conocer a la ciudadanía. No puede haber actos de gobierno secretos. Y esto se instrumenta por todos los días. Sale por una página web y antes salía por un periódico, lo que se llama el boletín oficial, que en definitiva es como un diario. Hoy lo ven como un boletín, como un newsletter, donde están todos los actos, las normas que son emanadas por parte del Estado, decretos, resoluciones, leyes, y a partir de ahí se instrumenta, se materializa este principio de publicidad de los actos de gobierno. Bien, por el boletín oficial. Idoneidad de los cargos públicos. ¿Qué significa? Que a los cargos públicos se debe acceder por el principio de capacidad de una persona. No se debe acceder porque cada partido político ubica a la gente que más le conviene o más afín a su ideología es. Porque a partir de ahí, si no, también cada partido político buscaría dominar los organismos estatales y con eso dominar el Estado, que es la herramienta más poderosa que tiene un país, el propio Estado. A los cargos públicos se accede por idoneidad. Por eso a los cargos públicos se accede mediante un concurso donde existe un procedimiento para ver cuál de las personas que se postularon son las más capaces, más idóneas para ocupar ese cargo. Bien, que no muchas veces se hace por el propio Estado en realidad. Porque por tiempos, por desventaja, porque le parece mejor ubicar a alguien contratado, que es otra figura, no es por un concurso. Uno cuando concursa y accede a ser un empleado público, un funcionario público en realidad, después goza de la estabilidad estatal, no puede ser despedido salvo con alguna causal, bien, que es una situación que no existe en el ámbito privado. Uno puede despedir a empleados, inclusive sin invocar causa, después hay que pagar una indemnización. Pero en el ámbito público, cuando uno es un funcionario y accede a la planta permanente por mediante un concurso, no puede ser despedido. Ahora, el concurso es muy engorroso. Si uno entra por concurso, tiene que tener ciertos años de estar como en esa función, rendir un examen. Es bastante complicado el proceso. No accede cualquier persona. ¿Cómo es la forma de evitar esto? Bueno, hacer contratos parciales.
que se van renovando a lo largo del año. Ahora, ese contratado no tiene la misma característica jurídica que uno que accedió por concurso. Ese contratado sí se le puede decir, bueno, mañana no vengas más. Y esto es lo que pasa muchas veces con cuando entra un gobierno de un color político distinto al que se va, entonces dice, bueno, pongo a todos los que yo quería de mi afinidad política y saco a los otros. Entonces después viene otro. Justamente esto es lo que no se quiere con este principio de idoneidad en los cargos públicos. La idea es que la gente que acceda a los cargos de público sea por cuestiones de idoneidad, de capacidad, porque son los mejores en esa área y no porque piensan igual que el gobierno de turno. Es un principio fundamental, si se lo ponen a pensar, que pocas veces lamentablemente se respeta. Bien, entonces dijimos, responsabilidad de los gobernantes. ¿Qué significa este principio? Bueno, que justamente si el poder lo tiene el pueblo y lo delega en un representante, ese representante debe rendir cuentas hacia la ciudadanía. Es un principio fundamental, la rendición de cuentas. Significa más que nada este principio de responsabilidad de los gobernantes. No es que no deben rendir cuentas a nadie o a Dios, como se hacía en un momento. No, ahora tienen que rendirnos cuentas a nosotros. ¿Qué hicieron? Mediante estuvieron en el mandato, cumpliendo los actos que nosotros le indicamos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue su trabajo? O cómo administraron el dinero. Bien, eso significa responsabilidad de los gobernantes. Y dijimos todos, idoneidad y ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, derechos fundamentales, derecho a un juicio por un jurado, por un juez imparcial, por el debido proceso, derecho a poder circular, a transitar, derecho a poder opinar y expresarse, derecho a la vida, a la integridad, fundamental. O sea, ese sería el primero de todos. Esos son derechos, derecho a poder votar, elegir sus propios representantes. Esos son los derechos individuales políticos elementales. Derecho también a tener una propiedad. No, bueno, que justamente en base a la ideología económica, esto hay estados que no, algún estado que no lo considera así. Pero bueno, nuestro estado no. Nuestro estado es la constitución garantizó la posibilidad que tengamos en nuestra propiedad y que nadie nos las pueda venir a confiscar. La propiedad fruto de nuestro trabajo no la tenemos que compartir, es nuestra. Bien, que podamos comerciar. Que antes, en un momento, en la colonia, España diría, no, vos comerciás solamente conmigo. Bueno, también esto es una lucha. O el rey diría, no, vos no comerciás solamente con el que yo te indico, no. Puedo comerciar, puedo ejercer libremente el comercio. Bien, estos son principios y derechos fundamentales que establece el sistema republicano. Vimos todos, casi chicos. Espero que hayan hecho un buen resumen, que a partir de ahora lean. Que me digan cualquier inconveniente. Espero más participación. En el foro no vi, así que espero que ahora sí. Les queda todavía una semana para la próxima clase de Zoom, donde ahí sí les daré la actividad de la división de poderes. Y bueno, cuídense. Háganse una buena organización. Y recuerden, son en estos momentos donde se destacan. En los momentos más difíciles donde se destacan aquellas personalidades que después, o donde más nos hacemos fuertes frente a las adversidades. Si uno logra de este momento sacarle el jugo, sacarle la parte buena, una experiencia buena, vamos a salir sin lugar a dudas fortalecidos de esta situación. Que como digo, para la gran mayoría que estamos bajo un techo, gracias a Dios, que no nos falta la comida, es más molesta que difícil. Hay mucha gente que la pasa difícil, entonces en honor a eso tenemos que más que nada nosotros ponernos un poco el equipo al hombro y decir no bajo los brazos, sigo para adelante, estudio y esto no me va a parar. Les mando un abrazo grande a todos, a todas y nos estamos viendo. Adiós, hasta luego.